Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Algunos y algunas piensan que nos la heredaron los españoles, otras que es producto de gobiernos con un acento muy grande del sector privado, o sea, hablan de neoliberales, otros que son gobiernos porque en ellos hay un gran acento del estatismo. O sea, nos referimos a la corrupción, mal endémico o pandémico si se quiere, que afecta a todos los gobiernos de la región. Y en este día vamos a analizar este fenómeno con dos personas conocedoras en la materia. Nos referimos a Renzo Rosal, director de Inciociencia en Política, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Y desde Costa Rica, también vía telefónica, nos saludamos a Sergio Araya, analista político y miembro de la Fundación Konrad Adenauer, a quien saludamos y le damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, don Ricardo, y a don Renzo, un abrazo a la distancia. Don Renzo, empecemos con usted. Hay un caso emblemático estos días en Guatemala en el que la CICIG ha denunciado un caso muy serio que tiene que ver con un funcionario de alto rango vinculado a la vicepresidenta de la República. Cuéntenos más de la situación. Bueno, hace escasamente un par de semanas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, devela la existencia de una estructura criminal del más alto perfil, donde están involucrados una serie de funcionarios del actual gobierno y también personas que sin estar en gobierno han contribuido a que esta red se expanda a sus tentáculos y que tuvo como centro de operaciones la Superintendencia Tributaria, la SAT, un órgano fundamental en el tema de la recaudación tributaria, y en el trabajo de investigación se determina que la aparente coordinación de esa estructura criminal es el actual, el que hasta esa época era el secretario privado de la vicepresidencia de la República, el señor Juan Carlos Monzón, quien hasta el día de hoy sigue sin aparecer. Los siguientes días después de que se revela esto, se lleva a cabo una serie de capturas, ese mismo día inclusive, que inclusive se captura al que en ese momento era el superintendente, el responsable de la SAP, y al superintendente que estuvo anteriormente, los dos últimos superintendentes, como también parte de la estructura criminal. Eso obviamente hace estallar, digamos, en Guatemala la actual crisis político-institucional que tenemos, tiene como detonante este anuncio y estas capturas, porque además del tema de corrupción, que por supuesto endémico ya estructural, lo que se revela es que la existencia no solamente de simples estructuras de corrupción, sino de estructuras criminales que siguen operando con toda impunidad, y que por lo tanto el hecho de que esté vinculado muy probablemente esta figura del secretario de la vicepresidencia no actuó por la libre, sino todo apunta a que existe un nivel de relacionamiento de jerarquía con sus jefes, es decir, con nombre y apellido con la señora vicepresidenta Roxana Valdés, e inclusive por acción o por omisión con la propia presidenta de la República. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción, digamos, de alta resonancia, que destapa entonces ya no solamente un tema de orden puramente de crimen organizado, de institucionalidad permeada, sino también de cómo las autoridades de gobierno han contribuido a esta excesiva vulnerabilidad de las instituciones, y que por lo tanto hacen que la corrupción se finque, se fortalezca, se expanda. En abono a ampliación a esta declaración de Renzo Rosal, vamos a ver unas declaraciones del vicepresidente Eduardo Stein, ex vicepresidente, a quien entrevistamos recientemente en CB24. Quizás los casos más recientes y más alarmantes con la que Centroamérica se enfrenta es, por un lado, todo lo que está asomando en el gobierno panameño anterior, que el gobierno actual, a través del aparato de justicia, está logrando procesar. De manera
ultra resumida, el presidente Martinelli, desde la presidencia de la República, consiguió articular un sistema de succión de fondos públicos que en todo el eslabonamiento de las compras públicas tenía formas de recoger dinero público. Bien, escuchábamos al vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quien abundaba más en casos de corrupción en Centroamérica. Sergio Araya, de la Fundación Konrad Adenauer, hay adicionalmente a esta situación en Guatemala también casos bueno, no muy relevantes en El Salvador, pero sí, como mencionaba Stein, el caso del expresidente Martinelli en Panamá. Así es, Ricardo, efectivamente, casos que inclusive han trascendido la frontera no solamente de ese país, sino del continente. En este momento en Italia se tramitan una serie de procesos judiciales en contra de una persona de apellido Lavítola que teóricamente o supuestamente fue el gran intermediario en muchas de estas aparentes irregularidades atribuibles al gobierno y particularmente al jefe de Estado Martinelli. Sin considerar pues las acusaciones que se han hecho en contra de expresidentes también en Guatemala o más recientemente en El Salvador. Ciertamente esta conjunción de casos lo que permite es determinar que nuestros mecanismos de control todavía tienen, digamos, fisuras que permiten que se produzcan estas situaciones, estos sinsabores, que golpean la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad democrática. Porque efectivamente la corrupción, de alguna forma, no solamente afecta materialmente hablando al Estado, a la sociedad, como ocurre en el caso guatemalteco, donde esa defraudación aduanera pues implica una serie de millones de quetzales que no ingresan a las arcas del Estado y que por ende no se pueden utilizar en política pública en beneficio de la población guatemalteca, sino que además va creando una especie de cultura ciudadana de aceptación, de casi que de desidia ante esta situación. Y como lo han demostrado algunos estudios que han sido publicados recientemente, de alguna forma esto prohija que la ciudadanía de a pie también se sienta legitimada para reproducir este tipo de prácticas corruptas. Y todo esto en su conjunto va carcomiendo la institucionalidad democrática, tal cual operaría un cáncer en un organismo vivo. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar el costo precisamente que tiene esto para nuestros países.